Muy bien. Continuamos desarrollando el tema de la mesa familiar. Hemos dicho que es muy importante recuperar los valores, recuperar los valores para el ser humano que quiere vivir conforme a las instrucciones de Dios establecidas en su palabra, y recuperar los valores para la familia, porque la familia es el modelo de relación entre lo eterno y lo temporal, el modelo de relación de Cristo con su iglesia, el matrimonio, el modelo de relación de padres e hijos, de el Dios Padre con nuestro Señor Jesucristo y también con nosotros. Hay un modelo espiritual muy fuerte que Satanás se ha ocupado de destruir, de ir destruyendo probablemente gradualmente para que no nos demos cuenta, pero hay un propósito claro en Satanás, que es destruir el modelo familiar. Por eso es necesario que recuperemos los valores, que recuperemos los valores de familia, que recuperemos los valores que Dios ha establecido en su Torá, en su palabra, en sus leyes, en sus decretos, en sus instrucciones, en sus ordenanzas, en sus estatutos. Debemos volver a los estatutos de Dios, a sus instrucciones, para recuperar los valores, principalmente los valores de familia. Y dentro de la familia vamos a tomar como punto de partida la mesa familiar. Ahí es donde recuperamos, por ejemplo, los valores para los niños. Valores para los niños. Entonces vamos a ir uno por uno. En primer lugar, valores para los niños. Desde el nacimiento mismo, comer significa establecer un vínculo afectivo profundo con quien nos alimenta. Ya ustedes tienen la imagen visual, ¿no es cierto? Tienen la imagen visual de un niño recién nacido, tomando su alimento directamente de la madre. Entonces, fíjense, desde el mismo nacimiento, el comer hace un contacto de piel con piel, un contacto de vida con vida, un contacto de amor con amor, de afecto, de cariño, cariño, roce, roce, comunicación, llanto cuando hay hambre, palabras de la mamá mientras lo pone en su pecho para comer, el silencio del niño cuando comienza a comer, la mirada de afecto de ambas partes. Ahí tenemos una comunicación afectiva fundamental que se establece desde el momento mismo en que el ser humano nace. No tenemos por qué romperlo después. No tenemos por qué quebrar el orden que Dios ha establecido. Nadie le enseñó a la madre y al niño esto. Se da naturalmente, es innato. Todo lo que es innato lo puso Dios en el corazón del hombre. Así que si Dios puso esta transmisión de afecto durante la comida, esta comunicación durante la comida, nosotros no podemos quebrar el orden de Dios, lo que Dios ha establecido. Todo lo contrario, lo deberíamos estudiar para profundizarlo. Deberíamos estudiarlo para desarrollarlo en nuestra propia vida, en lugar de quebrarlo, perderlo, por haber perdido los valores humanos, por haber perdido los valores que Dios quiere que tengamos. Una comida que reúne a la familia sin dejar a nadie afuera, la familia entera, es sin duda el entorno ideal para aprender a comportarse en la mesa y en la vida. ¿Querés que tu hijo aprenda a comportarse en la mesa y en la vida? ¿O querés, la mesa no, porque está ausente, a ver, ¿querés que tu hijo aprenda a comportarse en la vida? Bueno, enseñáselo en la mesa familiar. Siempre la mesa familiar es el ámbito donde se le puede enseñar a los hijos a comportarse en la vida. Siempre y cuando no sea saboteada por objetos ajenos, como hemos dicho en la primera parte, saboteada por objetos
ajenos a la misma mesa familiar. O alguien, miren este mal hábito, esta mala costumbre, alguien que se levanta de la mesa antes de tiempo. ¿Cuántas veces sucede esto? Por los padres, pero principalmente por los niños, a los que no se los educa, hasta a los que no se los forma en estas costumbres. Levantarse de la mesa antes de tiempo, por el motivo que sea. Desde pequeños los niños aprenderán del ejemplo de sus padres e irán adquiriendo los buenos hábitos, pero también tengan cuidado, porque también adquirirán los malos hábitos, copiados de los padres. Los niños que vienen de familias en las que comparten las comidas tienen más probabilidad de estar emocionalmente contentos, de tener buenas relaciones con sus compañeros de escuela, del barrio. Con el tiempo estos niños son los que se esfuerzan más en el trabajo escolar, tienen mejor comunicación con sus padres, disfrutan de tener estrechos vínculos familiares. Comer en familia también contribuye a que los niños tengan vidas más sanas, más equilibradas. Hay un organismo internacional llamado el Centro Nacional de Adicciones y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Y este centro de estudios halló lo siguiente en sus estudios. Halló que los jóvenes que comen en familia unas 5 veces por semana presentan menos problemas de ansiedad, menos problemas de tedio y que sacan mejores notas en sus estudios. A medida que los niños crecen, los que comen con sus familias demuestran menos comportamientos arriesgados. Los temas hay que encararlos desde el comienzo. Y en este sentido no sirve lamentar la indisciplina de los adolescentes cuando no se han establecido modelos en la niñez. Todos lloran cuando los chicos llegan a los 13, 14, 15, 16 y más años. Y lloran por la indisciplina, y lloran por la desobediencia, y lloran por los malos hábitos, por el mal carácter, pero no nacieron con 13, 14, 15, 16 años los niños. Los niños nacieron con 0 años de edad y fueron creciendo en el ámbito de nuestra familia. Entonces, no sirve lamentar. Lo que sirve es ser consciente que es nuestra responsabilidad establecer los modelos. Los modelos debemos establecer en la niñez. Instruye al niño en su camino. Y cuando sea adolescente, y cuando sea joven, y cuando sea adulto, y aún cuando fuere viejo, no se va a apartar de esos caminos. Los modelos se establecen en la niñez. Es más probable que los niños pequeños que aprenden el hábito de comer en familia, compartan las comidas en familia, también cuando son adolescentes. Aprendieron cuando son niños y después no se cuestionan la mesa familiar. La siguen compartiendo. Ya comenzaron y siguen, continúan. Es una continuidad. No es que en la adolescencia los empezamos a obligar a estar en la mesa familiar. No, es algo que trajeron naturalmente en ellos porque nosotros lo hemos formado desde la más tierna niñez. Los niños aprenderán en la mesa familiar cosas muy elementales, tales como, primero, qué cantidad es razonable servirse. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos en las sociedades de consumo más modernas que los niños se sirven más de lo que van a consumir, más de lo que van a comer, principalmente en los lugares de tenedor libre. Los vemos, los niños vienen con los platos llenos, comen 2 bocados y dejan el resto. Y van y se sirven, comen 2 bocados y dejan el resto. O los niños, aunque se esté yendo a un lugar donde se paga, lo mismo, siempre van a dejar algo. Siempre dejan algo sin comer, siempre queda algo en el plato, de la comida principal, del postre, de lo que sea. Es importante que lo primero que aprenden nuestros hijos es a no desperdiciar la comida.
La comida es una bendición de Dios, el alimento es una bendición de Dios, por el que damos gracias. Y el que come, habiendo dado gracias, come y bebe para Cristo. Por lo tanto, si comemos habiendo dado gracias para Cristo, no es razonable de ninguna manera que dejemos cosas en el plato sin consumir. Debemos enseñar a nuestros niños que se tienen que servir cada vez la cantidad razonable que van a comer. También le enseñamos a los niños qué es una comida equilibrada. Hoy los niños están acostumbrados a comer comida chatarra, comida basura, comida que no está equilibrada, comida llena de grasas, comidas que no producen una buena nutrición. ¿Dónde van a aprender eso? Eso lo van a aprender en la mesa familiar, donde ellos aprenden lo que es una comida equilibrada. También van a aprender de nosotros, de nuestros modelos, a privarse de tomar algo fuera de hora. Sino cada vez que no comen cuando están a la mesa, pero después están abriendo el refrigerador a cada momento, o los muebles buscando una galletita, una papa frita, o algo por el estilo, fuera de hora. Si nosotros les enseñamos la disciplina de los horarios de la comida, lo que es la mesa familiar, van a aprender a privarse a tomar alimentos fuera de hora. Y entonces, al momento de sentarse a la mesa familiar, todos van a tener apetito. La otra cosa que van a aprender también es hacer pausas para conversar. Hacer pausas para conversar y así van a evitar comer demasiado, comer de golpe. Van a evitar la glotonería de comer de golpe para levantarse y salir a jugar o a ver televisión o a los videojuegos. Esas pausas para conversar, esas preguntas y respuestas, esa comunicación espontánea, lo que hace es que hagan pausas durante la comida y la comida sea más natural, más lenta, más disfrutable y no el atragantamiento por querer levantarse a hacer otras cosas. De este modo que les estoy diciendo ahora, los niños van a estar protegidos contra la obesidad. Gran problema de la sociedad de consumo moderno, la obesidad de los niños. Pero ¿cómo no van a estar obesos si se atragantan comiendo para salir corriendo a seguir haciendo lo que estaban haciendo? No hay mesa familiar. Entonces, es una manera de proteger a los niños contra la obesidad y a las niñas, en especial contra la anorexia y contra otros trastornos que existen en la alimentación. Los niños aprenden a comer y alimentarse bien en las comidas familiares, de acuerdo con el ambiente familiar creado y desarrollado por los padres. No hay otra alternativa. Pues las costumbres alimenticias de los niños de hoy influirán enormemente en el desarrollo de su personalidad futura. Dice, pero ¿en qué parte de la personalidad? Cuando se sientan a comer, toda su personalidad futura, toda. En el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito de relación con los amigos, con su nueva familia, en su ámbito de su noviazgo, de su matrimonio, en todos los ámbitos va a estar influenciado. ¿Por qué cosa? Por lo que aprenden en la comida familiar, por las costumbres de la mesa familiar. Los padres son los que ofrecen, permiten y prohíben ciertos alimentos. Lo repito, los padres son quienes ofrecen, permiten y prohíben ciertos alimentos y crean las reglas acerca de la comida. Como por ejemplo, lo que decíamos antes, comer todo lo que está servido en el plato. Además del seguimiento de las normas de educación en la mesa. Las normas de educación en la mesa. Ustedes ya imaginaron varias, ya tienen algunas imágenes visuales de falta de educación en la mesa, comiendo o haciendo otras cosas. La mesa familiar también es el lugar donde se enseña a los hijos a dar prioridad a la satisfacción de los sentidos. Una cosa es aglotonarse, meter todo en la boca, masticar
sin orden, sin control. Y otra cosa es poder enseñarle a los hijos a que Dios nos dio sentidos. Dios nos dio el sentido de la vista, Dios nos dio el sentido del olfato, Dios nos dio el sentido del gusto, del tacto, ¿bien? Del oído. Entonces, fíjense que el olfato de la comida es importante. ¿Mm? El sabor, el gusto de la comida es importante. La vista del plato es importante. ¿Mm? El tacto al masticar, incluso decíamos el oído también. Pues hay alimentos que suenan, hay alimentos que a partirlos suenan, hay alimentos que cuando se cocinan suenan, tienen sonido. Entonces, miren qué interesante que es que Dios nos haya dado sentidos y poder enseñar a nuestros hijos a valorar esos sentidos y a valorar el alimento que también es provisión de Dios. Pero juega un factor muy importante en contra de la mesa familiar y de todo lo que estamos hablando en relación con los hijos. Y es el factor de la sobreprotección de los hijos. Incluso la sobreprotección en las comidas familiares. Esto ha provocado un aumento generalizado de las situaciones de conflicto, enfrentando a los esposos. Uno le quiere conceder caprichos, el otro no quiere tantos caprichos, y se turnan. Y lo triste es que se turnan. La esposa le quiere conceder caprichos, el esposo no quiere. Y después, al rato, el esposo le quiere dar los caprichos y la esposa no quiere. Produce conflictos en la mesa familiar, en el matrimonio. Inclusive produce conflictos entre los mismos hijos, porque sin darse cuenta, muchas veces por estos caprichos se está haciendo diferencia entre un hijo y otro hijo. Por eso decimos que en la mesa familiar deben cumplirse principalmente por los padres los conceptos de buen ejemplo, de equidad, de orden, de autoridad, de obediencia, de convencimiento, de disciplina y gratitud a Dios, y no solamente damos gracias a Dios. Qué bueno que sería que cuando oremos digamos, gracias Señor por estos alimentos, y gracias mamá por haberlos cocinado, y gracias papá por haber trabajado para traer el dinero para comprar estos alimentos. Miren si los hijos aprenden eso. Miren si los hijos aprenden eso. Miren si los hijos aprenden a agradecer a Dios que dio la salud para trabajar y para que podamos comprar esos alimentos, obtener los recursos necesarios, los recursos económicos, financieros para comprarlos, y dar gracias en la misma oración a papá, que fue quien trabajó y trajo esos recursos, y dar gracias a mamá, quien convirtió esos recursos en el alimento que estamos pudiendo disfrutar. Qué bien que sí creerían nuestros hijos si nosotros adoptamos, incorporamos esta costumbre de dar gracias a todas las personas. De esta manera, tanto la alimentación como la educación se van a ir adecuando al tipo de familia que nosotros queremos formar. Además, fundamentalmente, las comidas son ocasiones naturales para asimilar la historia familiar. ¿Se dieron cuenta? Cuando papá cuenta lo del abuelo, cuando papá cuenta de su infancia, cuando mamá cuenta de su vida en su hogar materno-paterno. Las comidas son el lugar ideal para asimilar la historia familiar, para asimilar los valores de la familia. Eso es muy importante, los valores de la familia. Porque esos valores son los que luego se aplicarán en la vida cotidiana de los hijos, los que se aplicarán para resolver los problemas, para poder aprovechar las oportunidades que se encontrarán en la vida, en la sociedad. Muchos de esos valores transmitidos en la mesa familiar pueden hacerse virtudes. Deben hacerse virtudes, pero fueron aprendidos alrededor de la mesa familiar. Por ejemplo, estar atentos a las necesidades de los demás. ¿Dónde
un ser humano va a aprender a estar atento a las necesidades de los demás si la mesa familiar es individualismo, es la alimentación nada más y a veces ni mesa familiar, parado por ahí o comiendo rápido para irse, es todo individualismo, es yo, yo, yo. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se debería aprender a estar atento a las necesidades de los demás, sino en la mesa familiar? Por ejemplo, cuando alguien está triste de la familia, ¿dónde se aprendería, por ejemplo, a levantarle el ánimo al que está triste? Alentar a los tristes, fortalecer a los débiles. ¿Ven cómo los valores de la Torá, los valores de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, se materializan en la mesa familiar? Aprendemos a levantar el ánimo con un chiste, una anécdota divertida, un cuento, algo, para levantar el ánimo del que está triste. Se aprende la generosidad. Al servirse se aprende la generosidad. Al dejar la mejor parte, la mejor porción del postre para el otro. Cuando falta y no alcanza para repetir, para una segunda vez, para servirse nuevamente, darle la prioridad al otro. Es importante, impresionante lo que se aprende, lo que se puede aprender. Por ejemplo, inmediatamente antes de la comida o después de la comida, que los niños puedan ayudar a preparar la comida, que puedan ayudar a servir la mesa, a poner los platos, los vasos, la copa, lo que sea, a servir la mesa, a levantarla cuando se termina de comer. Miren lo que se le está enseñando a los niños. Tan complicado es, pero estas cosas establecen valores y comunican valores. La verdad es que esto produce un efecto positivo. ¿Qué pasa si los niños eventualmente pueden llegar a lavar los platos, lavar los enseres? Aprenden a servir a los demás. Ay, me impresiona cuando voy a la casa de algún amigo viene a casa con sus niños pequeños y están bien formados en este aspecto. Y los niños pequeños quieren servir y traen unas fuentes grandes con comida. Y yo digo que no se les caiga, Señor, porque nos quedamos sin comer. Pero están acostumbrados a eso, a servir a los demás. ¿Dónde va a aprender alguien a servir a los demás? Si no en la mesa familiar. ¿Dónde va a aprender a cuidarse a sí mismo? Si no en la mesa familiar. Las comidas en familia proporcionan a los padres una formidable ocasión para ocuparse de la formación en valores y en el bienestar emocional de los hijos. La mesa familiar es el lugar ideal para que los niños se comuniquen regularmente con los padres, reciban la debida atención en un ambiente informal, natural, porque es un extraordinario medio formativo y es un extraordinario medio terapéutico, sana el corazón, sana la psiquis, sana la mente, sana los hábitos, sin costo adicional. No hay que ir a un psiquiatra, no hay que ir a un psicólogo, no hay que ir a un médico. Es una sanidad sin costo, provista por Dios. Dios estableció y proveyó este tipo de bendiciones. En consecuencia, entonces, comer en familia enseña a los niños a mantener una conversación, enseña a escuchar, los niños aprenderán a escuchar y a hablar un vocabulario correcto. ¿Por qué no? ¿Dónde van a aprender un vocabulario correcto? En la mesa familiar de los padres. Una comunicación comprensible, porque van a decir algo, van a decir, me lo podés decir de nuevo, no te entendí, y lo va a decir de nuevo, y va a desarrollar su cerebro, su vocabulario para poder comunicarse correctamente de una manera comprensible y adecuada. ¡Qué bendición produce la mesa familiar en nuestros hijos! Por lo tanto, por lo que acabamos de decir, la mesa familiar facilita el aprendizaje, mejora. Si hay un mal aprendizaje, mejora el aprendizaje, produce concentración, comunicación, lenguaje, mejora el aprendizaje. Los niños que comen con la familia
han mejorado sustancialmente su vocabulario y su destreza en la lectura, inclusive su destreza en la lectura. Comprenden de otra manera. El tiempo que comparten juntos en la mesa les da la oportunidad de tener conversaciones importantes para ellos, importantes también para nosotros. Es el momento de contar historias, compartir experiencias, de aprender destrezas sociales, tales como el comportamiento en la mesa. El comportamiento en la mesa es una destreza social, el saber respetar los turnos. Hay gente que no sabe comportarse en la mesa, que a veces salimos a hacer una reunión de negocios o una reunión profesional o una reunión ministerial y vemos gente que no tiene comportamiento en la mesa. No tiene comportamiento en la mesa. Hay gente que mete su tenedor en la fuente de donde se van a servir todos, mete su cuchillo, No hay comportamientos, no han tenido una mesa familiar cuando eran niños. Entonces hoy son desubicados frente a la sociedad, son desubicados. Están por hacer un negocio importante y viene, está y pincha del plato del medio. ¿Y vos tenés ganas de hacer un negocio con alguien así? Yo no tengo ganas, no tendría ganas de hacer negocio con alguien así. Yo en mi profesión he hecho algunos negocios para empresas y demás, y la verdad es que es muy importante el decoro, el comportamiento en la mesa de la persona con la que estamos tratando. Y si es el anfitrión, con más razón todavía. Yo no voy a ir a una casa a hacer un negocio o a tener una reunión ministerial o lo que sea, y el anfitrión es un asqueroso. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte. Tómelo, tómelo. Las comidas alrededor de la mesa familiar ofrecen asimismo a los padres la oportunidad de conducir la espiritualidad de sus hijos. Epa, llegamos, ¿no? Llegamos a la espiritualidad de los hijos. Hace 3.500 años, 3.500 años, Dios exhortó a los israelitas a pasar tiempo con sus hijos para inculcarles valores espirituales en el corazón. Dice el libro de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién es responsable de la espiritualidad de los niños? Los padres son los responsables de la espiritualidad de sus hijos. Los padres son los responsables de enseñarle a los hijos las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Los padres somos los responsables. No es la escuela dominical la responsable de enseñar a nuestros hijos los valores espirituales. No es la escuela. No es la escuela para niños. No es el pastor. No es la iglesia. No son las maestras de la iglesia. Somos nosotros. Según la Escritura, el Padre repetirá la Torá de Dios, las instrucciones de Dios a sus hijos. Y qué mejor momento que la mesa familiar para enseñar los valores espirituales, para llevar a nuestros hijos el conocimiento del único Dios vivo y verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Qué importante que es esto. Se encuentran menos casos de síntomas depresivos en los niños y adolescentes que comen con mayor frecuencia en familia. Las comidas familiares les proporcionan a los niños y adolescentes mayor seguridad emocional, levantan su autoestima, le dan más seguridad, más sensación de control sobre sus propias vidas. Debemos fortalecer esos espíritus de los niños, llevarlos al conocimiento de Dios, llevarlos al conocimiento de su palabra, pero también fortalecer su alma, sus emociones, su seguridad, su autoestima, su control, su autocontrol, su dominio propio. Y en muchas casas, la política es que los más chicos no coman con los grandes porque no se aceptan
indisciplinas, para que no se aceptan mañas, porque no se aceptan falta de educación en la mesa donde están los adultos. Y en algunas casas yo he visto dos mesas, una mesa para los niños y una mesa para los adultos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero con este criterio, ¿cuándo se educa si no es en la mesa? ¿Cuándo? ¿Cuándo se educa? Sin duda que los niños que comen con los grandes aprenden mucho sobre un buen comportamiento. ¿Van a aprender buen comportamiento estando los niños aislados de los grandes? ¿De quién van a aprender el buen comportamiento? ¿Entre ellos? La mesa familiar es el lugar preciso para hacerlo, para aprender todos estos valores que acabamos de mencionar. Estos valores se aprenden de la mesa familiar y es responsabilidad de los padres proveer el ámbito, los medios y hacerlo para transmitir valores a nuestros hijos. Y el ámbito principal, no digo el único, el principal es la mesa familiar. Seguimos en la próxima sección.